Primero que nada, darle las gracias por su tiempo y el permitirme poder presentar algunos trabajos que hemos venido realizando desde hace algunos años. Bien digo, son varios años de trabajo y que en realidad este trabajo puntual no es algo que haya salido de una pequeña parcela ni nada de eso. La temporada que acaba de terminar hemos trabajado sobre más de 2.000 hectáreas con respecto a esto. Por lo tanto, lo que les voy a presentar es simplemente un resumen de este tipo de trabajo, de las investigaciones que estamos haciendo y de los descubrimientos que también estamos haciendo en esta materia. Primero que nada, el tema que nos convoca, en este caso, el virus, solo para darle un poco la referencia acá en Almería, las condiciones son bastante ideales para que este tipo de virus se desarrolle. Aproximadamente hace unos 4 o 5 años atrás, trabajando en cultivos de berry en Baja California, tuve la primera vez que me topé con este virus. Se trataba de una zona que estaba muy cercana al área donde yo tenía que estar trabajando. Me llevaron a visitarla. Era una empresa de aproximadamente 700 hectáreas con la mayor tecnología en producción bajo invernadero. Si les pudiese reflejar o imaginar 700 hectáreas con los invernaderos todos vacíos, el packing de alta tecnología vacío. Mi pregunta fue, ¿qué diablos pasó acá? La respuesta fue virus del rugoso. Fue mi primera introducción con este problema. Creo que, como bien han señalado mis dos compañeros, es importante tomar los recaudos, porque si esto no se controla, puede pasar a una situación lamentable. Acá podemos ver plantas con el problema y plantas sin el problema. Por así decir, esta área fue la que no se trató y esta es la área en donde se aplicaron un par de productos a nivel foliar con el objetivo de potenciar la fotosíntesis y de la misma forma poder potenciar el microbioma foliar. Digo microbioma foliar porque es un poco complejo. ¿Aló? Es un poco complejo el poder hablar de un tema que de simple no tiene nada. Cuando hablamos de microbioma, se refiere a la interacción de un complejo microbiológico en el cual están involucrados hongos, bacterias, virus y extremófilos, que son microbiología que parece, pero que no son por lo que hacen. Todo esto está interactúa de forma permanente. No son trabajos de forma aislada de un organismo con respecto al otro. Y el hecho de trabajar de esta manera en conjunto, en forma integrada, tanto como les decía, especies similares a los virus, a los hongos y a las bacterias, hace que con pequeñas concentraciones de estos organismos el efecto pueda ser logarítmico, tanto para bien como para mal. Lo importante en esta dinámica poblacional es que la mayoría de las veces, o tal vez la proporción que existe en la naturaleza, es casi del 97% de las especies a nivel microbiológico que existen no son patógenas. El 3% efectivamente lo son. Y dentro de esto hay una dinámica poblacional bastante permanente, una especie así como la presa y el predador. No significa porque esté un gato frente a un ratón, el ratón va a morir. Hay muchas estrategias que tanto el predador utiliza como también la presa para no ser afectada. Lo mismo sucede a nivel de virus, en lo que se refiere a afectar o no afectar. Ahora me toca a mí. Cuando hablo de microbioma,
no quiero que la idea se quede en plantas. El microbioma es el órgano más importante en cualquier organismo que habita el planeta Tierra. Y es el más desconocido también. El más desconocido por su complejidad para poder estudiarlo. No basta con conocer una bacteria, no basta con conocer una especie en particular. Puede que esa especie sea un cazabobo, como se dice, y no esté cumpliendo el rol que corresponde, y que sean otros 2 o 3 que están detrás de ese organismo el que están cumpliendo la función. En la especie humana, esto es lo que tenemos. Si ustedes ven que estas son las células que pertenecen al cuerpo humano, estas son las células que no pertenecen al cuerpo humano y están en el cuerpo humano. El genoma humano es cercano a los 27.000. El genoma que habita el cuerpo humano es cercano al 1.000.000. En lo que se refiere al reino vegetal, la proporcionalidad es exactamente la misma, con la única diferencia que el genoma de las plantas es en promedio cercano a los 35.000. O sea, lo que les quiero plantear en esto es que hasta el momento en que a las plantas se les trate como cosas, siempre vamos a tener problemas. Cuando comencemos a entender que las plantas genéticamente son más complejas que la especie humana y las proporcionalidades de microbioma son muy similares a la de la especie humana, recién vamos a poder comenzar a entender y a mejorar el actual modelo de producción moderno, agrícola, que hoy día se está realizando. Sobre todo cuando a nivel de suelo, si solamente tomamos los primeros 15 centímetros de suelo de todas las áreas agrícolas a nivel mundial, eso alcanza una cantidad aproximada de 2 billones de toneladas de microbiología que están ahí. No significa que están activas. Cada vez las estamos desactivando al destruir las estructuras de los suelos, al hacer, por lo tanto, una acumulación mayor de sales y ir a un detrimento en lo que es porcentaje de humedad en los suelos. Por lo tanto, las plantas están en un permanente y constante estado de estrés. Frente a un estado de estrés, no podemos aprender ni potenciar algo asumiendo que va a funcionar. Está claro que lo químico no funciona, lo bioquímico sí. Cuando les decía que actúan en forma integrada, en esta fotografía podemos ver un micelio de hongo con bacterias. Y entre los hongos y las bacterias están los virus. Esa es la realidad que ocurre todos los días en la naturaleza y que pretende acontecer en los campos agrícolas. El concepto de esterilización, al cual nosotros fuimos muy bien entrenados, no existe. El concepto de predación y de integración es el que predomina en todas partes. Nadie puede imaginar una persona totalmente estéril, sin absolutamente nada de microbiología gastrointestinal y que le digan que está sano. A nadie le cae en la cabeza que eso pueda ser posible. Al contrario, a mayor diversidad, a mayor biodiversidad, claramente se acerca el concepto sano. Lo que me toca mencionar en este sentido es, primero que nada, como les decía anteriormente, la dinámica es permanente en la competitividad y en el balance de esto. Quorum sensing significa cuando un grupo de organismos se da cuenta que está por sobre el resto en población y activa su patrón conductual, de tal forma de intentar posicionarse sobre las otras especies. En forma muy resumida, se lo explicaré cómo funcionan las bacterias. Las bacterias tienen al igual que los hongos y los virus, tienen una señal proteínica que envían al ambiente externo. Esas mismas bacterias tienen otra proteína que captura esa señal, de tal forma que se dan cuenta, de esta forma, si están o no en una mayor población. De la misma forma, tienen otra proteína que captura las señales de otras especies, sean hongos, virus, bacterias,
de tal forma que se dan cuenta de esa forma si es que pueden expresar o evidenciarse, por así decir. Porque la dinámica poblacional que existe a nivel microbiológico es una constante estrategia del engaño para, por un lado, defenderse o para, por otro lado, conseguir la presa. Como les decía, en el caso puntual de los virus, es exactamente la misma figura que sucede. No significa que porque existe un virus, ese virus te va a atacar y te va a hacer el daño. No. Si está presente, existe la posibilidad, sí. ¿Cuál es la variable? Todas las estrategias que se generan como un efecto de defensa para engañar, por un lado, al virus, o para silenciarlo también. En este caso, cuando hablamos de microbioma, ya podemos ver referencias de algunos tipos de microbiología que, dependiendo de la forma de aplicarse, tienen un efecto directo en el silenciamiento de algunos tipos de virus. Este es un ejemplo. Esto es otra mayor cantidad de información que avala lo que en un principio con mi equipo de compañeros comenzamos a trabajar de acuerdo a los descubrimientos que estábamos haciendo en lo que es acción-reacción en el fenotipo de las especies, porque podemos hablar de plantas resistentes a algo, porque insertamos el virus, insertamos el gen, pero si ese gen no está activo, el fenotipo no se expresa. Comenzábamos nosotros hace algunos años atrás a hacer trabajos en lo que se refiere a la recuperación del microbioma nativo de los suelos y cuál era el efecto en las plantas. La primera vez que hicimos este trabajo todos quedamos impactados porque nunca pensamos la gran diferencia que iba a existir entre potenciar un microbioma, el factor biológico, en comparación a lo que es exactamente lo mismo que acontece o que sucede en una planta con manejo convencional. Al lado derecho es el manejo convencional. Al lado izquierdo, cultivos bajo un manejo donde se activa el factor biológico. No estoy hablando de alguna especie de microorganismo en particular, no. Acá lo que nosotros apuntamos fue a potenciar ese microbioma nativo que existe en todo el mundo. No es una especie en particular, porque como ya les dije, la dinámica poblacional y la dinámica de integración de las especies es tan compleja y es tan dinámica que el intercambio de genes hace que lo que tenemos hoy día, mañana, sea diferente. Por lo tanto, para nosotros era mucho más objetivo el trabajar en concentraciones poblacionales y biomoléculas relacionadas con esas poblaciones. Como les decía en un principio, esto fue lo que nos encontramos. Obviamente las plantas que están potenciadas genéticamente muestran una mayor concentración de biomoléculas. Y esas biomoléculas tendrán un efecto muy importante en este tema en el cual estamos conversando. Visualmente, de hecho, las podíamos observar con un microbioma activo y con un manejo convencional tradicional. Obviamente, a través de toda esta metodología de investigación y de análisis, sí que se nos favorece mucho más el saber las consecuencias que esto puede tener en el objetivo final que nosotros tenemos, más que de producir, es de producir alimentos con una carga biomolecular que permita a las personas que lo consumen sanarse o mantenerse sanas. Y no, como hoy día, hay superalimentos por el genoma que tienen, por el genotipo, pero que lamentablemente, porque no tienen esos genes activos, no existe esa biomolécula disponible, que es un tema en el cual no muchos se están involucrando. Una de las cosas que nos llamó mucho la atención en este trabajo, en este tipo de investigaciones, era qué es lo que hacen las plantas y cómo utilizan las herramientas que ellos tienen. En este caso puntual, en casi todas la tónica era la misma. Las plantas utilizaban una mayor cantidad, le daban un mayor uso a la glucosa por sobre la fructosa y la sacarosa para fabricar biomoléculas adicionales, en este caso puntual el ácido clorogénico y la rutina.
Me quiero centrar un poco más en el ácido clorogénico, porque las plantas siempre generaban una mayor cantidad de esta biomolécula cuando estaba comenzando a madurar el fruto. Claro, el ácido clorogénico tiene una actividad en la planta como un biocida. En principio no entendíamos muy bien la razón del por qué en esa etapa y en ese periodo las plantas lo concentraban más. Bueno, después comenzamos a entender de que para perpetuar las especies, mientras más dure el fruto, mayor distancia puede cubrir. Nos hizo mucho sentido eso y, como les decía, en la mayoría, en la totalidad de los trabajos que hemos hecho con distintos tipos de cultivos, llámese solanácea, llámese cítricos, llámese lechugas, espárragos, en todas siempre las plantas en una condición sana, me refiero con biomoléculas en una concentración alta, utilizan la glucosa para fabricar esta biomolécula que para el caso puntual nuestro nos sirve como una mejor post cosecha. Bueno, otra de las cosas con las cuales también trabajamos desde hace bastantes años con respecto a lo que se refiere a la activación o recuperación de esa microbiología nativa del suelo es qué diablos pasa con la microbiología a nivel foliar, el microbioma foliar. Todos sabemos que las plantas tienen microbiología tanto a nivel radicular como a nivel foliar y a nivel vascular también. En el fondo es exactamente la misma figura que les mostré con respecto a la especie humana. 10 veces más la concentración de células que las propias células de la planta que les pertenecen al microbioma que actúa y habita este sistema que es un ecosistema, por así decir. Podemos ver microbiología, en este caso bacterias como unicelular, pero también podemos encontrar bacterias a nivel de biofilms, de la misma forma como podemos encontrar hongos en una condición de biofilms. Y curiosamente, los virus insertados dentro de ese biofilms. Cuando hacíamos las aplicaciones de este par de herramientas para el caso puntual del virus del rugoso, podíamos ver claramente el resultado en laboratorio de qué es lo que sucedía con el microbioma en la planta una vez que aplicábamos este alimento, por así decir, para reactivar esas especies nativas. Y de la misma forma les coloco este video para que tomen un poco más de idea y estemos en la misma página con respecto a cómo reacciona un microbioma y a la velocidad que reacciona. Eso está en velocidad normal, no es en cámara rápida. Y están dentro de lo que es el biofilms, que es básicamente lo que importa dentro de esta estrategia de la cual estamos hablando. Obviamente, plantas bajo un método tradicional, como lamentablemente el método moderno de agricultura no considera el factor biológico, más bien desea que no exista, porque es más la cantidad de patógenos que se conoce que de benéficos. Estamos perdiendo esa herramienta de potenciación del fenotipo, de la expresión del fenotipo en las plantas, al no darles a las plantas o al reino vegetal el socio perfecto ideal que siempre lo han tenido. De hecho, las plantas tratadas y no tratadas, en las hojas se puede ver y apreciar cuáles están más sanas que las otras o cuáles tienen mayor concentración de microbioma que las otras con estos simples trabajos de visualización de tejidos. Ahora, como les mencionaba, ¿qué es lo que fabrican esta segunda piel, por así decir, a nivel foliar en las plantas? Fabrica una gran cantidad de biomoléculas, entre ellas el ácido clorogénico y el ácido hidroxibenzoico, que tienen una relevancia muy importante, y esa es una de las razones por las cuales, como Juan en un momento decía, parecía algo mágico, pero estaba ocurriendo.
Bueno, una de las estrategias que el reino vegetal tiene es el silenciamiento o la desactivación. En este caso puntual, para el caso del virus del rugoso, el ácido hidroxibenzoico y el ácido clorogénico tienen una relevancia importante porque impiden que la cubierta proteica de la cadena A se pueda complementar con la cadena B, que forman parte del virus. De esta forma lo silencian. De esta forma el virus existe, pero no se expresa. Estas dos biomoléculas, una de las cuales las plantas lo fabrican al usar la glucosa como combustible, también lo fabrican el microbioma foliar al establecerse. Y no solamente el ácido clorogénico, sino que también su partner en el sentido del ácido hidroxibenzoico. Los dos, como les decía, al tener una mayor riqueza de microbioma foliar, hay una mayor respuesta de estas biomoléculas que contribuyen a anular o silenciar. No estamos hablando de matar un virus, porque eso en la naturaleza no existe. Ni siquiera somos capaces de matar un hongo, ni mucho menos matar una bacteria, porque en el fondo las especies siempre evolucionan, y una de las razones claras de que las especies evolucionan es el virus del rugoso. El reino vegetal tiene principalmente tres mecanismos que, cuando están las plantas potenciadas a través del fenotipo, pueden utilizarla. Una que es la barrera física, que impide, por así decir, que el virus pueda insertar su cadena de ARN, que en este caso, esta segunda piel con el biofilms claramente cumple ese rol. La segunda es impedir que el ARN entre a la membrana, a través de la membrana celular, entre al citoplasma. Y la tercera, dentro del citoplasma, enzimas y biomoléculas como las que les acabo de mostrar, actúan sobre el virus. Para entenderlo un poco mejor, la cantidad de ácidos grasos y esteroles en la membrana celular de la planta, mientras más gruesa sea la membrana celular, más difícil se le hace a los virus poder confundir a la célula y de esta forma poder penetrar. La clave de esto, para mantener una salud dentro del citoplasma, son los esteroles. Es ahí una de las razones por las cuales descubrimos, dentro de todos estos trabajos que estamos haciendo, que al hacer un trabajo preventivo o al reactivar y potenciar ese microbioma que está en el suelo, podemos contribuir a una muchísima mejor capacidad nutricional de la planta y favorecer con esto la capacidad de la planta de poder fabricar una mayor cantidad de esteroles, que en el fondo tienen un rol tremendamente importante, no solamente en el tema del virus del rugoso, sino que en la totalidad de todos los virus. Cuando hay deficiencias en lo que es la concentración de esteroles, la esterol glicosiltransferasa disminuye su actividad. Y eso es una de las estrategias que los virus tienen para poder desdoblarse y poder penetrar dentro de la membrana celular, a través de la membrana celular. Lo que sí interesa saber también, y que es interesante, es que a pesar de que algunos virus puedan entrar, como acontece con el quorum quenching, o que es el silenciamiento, necesitan una mayor todavía concentración poblacional para darse cuenta que están en mayoría, porque, ojo, no es que solamente el virus del rugoso entre. Si hay virus del rugoso, hay varios virus más también, no patógenos, sino que de hecho algunos totalmente antagonistas. Pero lo importante es entender el concepto puntual, en este caso del virus del rugoso, que uno, si tenemos una cantidad importante de microbioma nativo a nivel foliar y a nivel radicular, tenemos una cantidad importante de dos de las biomoléculas que silencian el virus.
Si tenemos una mayor calidad nutricional, las plantas van a poder contar con una mayor cantidad de esteroles y de ácidos grasos. Y entre esos tres, sí se puede decir que, sin interesar eliminar algo, pero sí silenciarlo, podemos llegar a tener una cosecha. En estos estudios, en este último estudio que Ignacio comentó, ciertamente aparecen plantas testigos tratadas y que se infectaron. La pregunta en su momento cuando estábamos trabajando en esto fue, ¿en qué momento se infectaron? Por todo el secuenciamiento que habíamos hecho y sabiendo que las plantas comienzan a fabricar ácido clorogénico como una respuesta de inmunidad, producto de hacer el uso de la glucosa, comenzamos a ver a nivel de la estadística, el azul es las variedades sanas que no presentaron el problema estando infectadas. Podemos ver que el día 10 la glucosa comienza a disminuir su concentración. Pero de la misma forma, el mismo día 10 la glucosa el ácido clorogénico comienza a aumentar. Y de la misma manera, esas plantas siempre tuvieron una mayor cantidad de esteroles que las que ya venían con el problema. Podemos decir que a través de un monitoramiento podemos diferenciar, disgregar y obtener claramente los momentos en los cuales las plantas comienzan a reaccionar dentro de su sistema inmunológico. De hecho, el propio mapa de calor con respecto a los días nos daba luces, por ejemplo, que las plantas testigos que resultaron infectadas y que no demostraron nada con respecto a evidencia de virus, exactamente el día 10, la cantidad de esteroles el día 10 se dispara. Y el día 28, la cantidad de esteroles y ácidos clorogénicos de la misma forma. Lo podemos ver, en cierta forma, en plantas que estaban con el problema en un inicio y que posteriormente tuvieron las herramientas para formar las biomoléculas y de esta forma continuar con un proceso en el cual aparentaban no tener problema. El virus del rugoso, al igual que todos los demás virus, son un problema serio. Como tal, nosotros debemos potenciar al máximo las plantas. Un tema que es también interesante señalar es que el trabajo fotosintético es esencial para que las plantas puedan realizar la elaboración y la síntesis de biomoléculas. ¿Cuánto sabemos nosotros con respecto a un manejo tradicional, convencional, si es que estamos afectando o cuánto estamos afectando la fotosíntesis de las plantas? Se los comento porque la mayoría de las veces, al hablar de ten cuidado con aplicar fungicidas, si estamos hablando del tema de potenciar microbioma foliar, tiene una lógica. Mucho más cuando se frente a aplicar antibióticos. Pero insecticidas. ¿Alguno de ustedes se le ha pasado por la cabeza que algún insecticida afecte la fotosíntesis de las plantas? ¿Por qué no? 3 productos que se usan como insecticida. Productos en base de aceite disminuyen solamente un 15% la fotosíntesis de la planta o de la hoja y dura solamente 2 horas ese efecto de despotenciador. Los ácidos grasos disminuyen un 11% la fotosíntesis de las plantas y ese efecto se extiende por no más de 24 horas. Un insecticida como el azoxystrobin disminuye 54% la fotosíntesis y su efecto dura 96 horas. Cuando hablamos de potenciar
no podemos suponer. Hoy en día estamos a un nivel en que la agricultura alcanza un estatus casi como de Fórmula 1. Si el perno no está bien ajustado, se acaba la rentabilidad del negocio. Ya no es un sistema en el cual fácilmente se puede obtener utilidades. Hoy día no, tiene que ser integrado. En una campaña salimos a pérdida, pero tranquilos, la próxima nos recuperamos. Lo que hoy día estamos viendo es que no podemos dejar nada por supuestos. Ni el uso de fungicidas, ni el uso de los insecticidas, ni el uso de los fertilizantes. Si no potenciamos el microbioma nativo, no el externo, porque ese no es microbioma, sino un producto comercial, no podemos potenciar el genoma y la elaboración de biomoléculas propias de las plantas. Lo que importa es entender cómo funciona la naturaleza, pero principalmente cómo funciona el factor biológico o las plantas cuando están junto con el factor biológico, cosa que la agricultura moderna no contempla y que hay que tener cuidado, porque a medida que las plantas se potencian, su expresión genética cada vez es menos la cantidad de insumos que se utilizan en agricultura, porque hablamos de una reestructuración de suelo, hablamos de una regeneración y reactivación del microbioma, hablamos de la mayor expresión genética de las plantas cuando se potencia un sistema que hasta el día de hoy no es muy bien considerado. En otras palabras, a lo que apunto es a eliminar el actual modelo de producción, no mejorarlo, y reactivar lo que siempre ha estado ahí presente. Hoy día se tienen tecnologías, hoy día somos un ejemplo como empresa de que existen tecnologías y que se pueden aplicar, y que la asociación entre productores y universidades es la mejor asociación, casi igual a la del microbioma con las plantas. Hay un montón de más información que mis compañeros me dijeron, no la digas, tranquilo, que tenemos que enfocarnos solamente en el virus del rugoso, pero estamos dispuestos, y yo en realidad dispuesto a responder todas las preguntas que tengan, y bueno, nuevamente les agradezco su tiempo y muchas gracias por su atención.